El teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Raven Holbrook se incorporó bruscamente en la cama, despertada al instante por el estridente trino. Su marido se agitó a su lado, pero no se despertó. Con un presentimiento de travesura, cogió el auricular. «Señora Holbrook». La voz masculina del otro lado era profesionalmente contenida. «Este es el Hospital St. Agnes. Su padre fue ingresado con un ataque al corazón». Raven no oyó el final de la frase. El mundo se había reducido a un nudo apretado en su pecho. Ya sabía que había llegado demasiado tarde. «Enseguida voy». Su voz sonaba extrañamente tranquila, aunque todo se desmoronaba por dentro. Sacudió a su marido por el hombro. «Austin, despierta. Papá está en el hospital. Ha sufrido un infarto». Austin Talmadge se levantó lentamente sobre el codo, parpadeando somnoliento. «¿Qué? ¿A estas horas?». Miró su reloj. «¿Estás seguro de que debes ir ahora mismo?». «Claro que sí», soltó Raven, que ya se estaba poniendo los vaqueros. «Es papá». Austin suspiró, levantándose de la cama a regañadientes. «Vale, yo conduciré». El trayecto hasta el hospital parecía interminable. Raven miraba por la ventanilla las oscuras calles de Vincennes, intentando alejar su ansiedad. Abner Holbrook, su padre, siempre había parecido una roca inquebrantable. Fuerte, voluntarioso, enérgico. Nunca había tenido problemas de corazón. Tiene que haber algún error. Tiene que ser un error. Pero no era un error. En el hospital les recibió un médico de rostro cansado y ojos llenos de compasión. «Lo siento mucho, señora Holbrook. Hicimos todo lo que pudimos, pero el ataque fue demasiado extenso». Raven sintió que se le doblaban las rodillas. Austin la cogió por debajo del codo, pero su tacto le resultó extraño, casi irritante. «¿Puedo verle?», preguntó en voz baja. El médico asintió y los condujo a la habitación. Abner yacía en una cama de hospital, inesperadamente pequeño y frágil. Sus grandes manos, que siempre estaban creando, arreglando, construyendo algo, descansaban impotentes sobre la sábana blanca. Raven le cogió con cautela la palma de la mano, aún caliente pero inmóvil. «Papá», susurró, y por primera vez las lágrimas brotaron de sus ojos. «Papá, no te vayas». Pero él ya no estaba. Abner Holbrook, propietario de Holbrook Garden Tulsa, respetado hombre de negocios de Vincennes y el mejor padre del mundo, había muerto a los 72 años de un repentino fallo cardíaco. Raven no recordaba cómo habían llegado a casa. Austin se había metido en el estudio casi de inmediato, murmurando algo sobre que tenía que hacer llamadas importantes. Estaba sola en el salón, mirando las fotos familiares de la pared. Aquí está Abner con la pequeña Raven en brazos. Aquí están juntos en el taller. Ella tiene unos 12 años y parece seria mientras ayuda a su padre a afilar una pala. Aquí está una graduación universitaria. Un padre orgulloso abraza a su hija, licenciada en Administración de Empresas. El recuerdo la transporta 20 años atrás, a la soleada mañana en que su padre la llevó por primera vez a la fábrica. Abner mira a Raven, señala a las máquinas donde los trabajadores ensamblan herramientas de jardinería. «Todo empezó en un banco de trabajo de mi garaje. Una verdadera pasión no puede evitar convertirse en algo más grande». «¿Todo esto se te ocurrió a ti, papá?». Miró con admiración las docenas de herramientas diferentes. «Todos y cada uno de los artículos», asintió orgulloso. «¿Sabes cuál es el secreto de una buena herramienta de jardinería? Debe ser una prolongación de la mano del jardinero, para que casi no haya barrera entre el hombre y la tierra». A los 16, empezó a trabajar en una fábrica después de la escuela, aprendiendo todos los aspectos de la producción. A los 18, aprende los entresijos de la contabilidad. A los 22, después de la universidad, su padre le confió la dirección de marketing. «Raven, tienes un don», dijo Abner mientras revisaba su primera campaña publicitaria. «No solo entiendes de negocios, sino también de personas. Es una combinación poco frecuente». Cuando conoció a Austin en una conferencia de negocios en Chicago hace 5 años, su padre se mostró inicialmente escéptico. Austin Talmadge, con sus discursos suaves y sus planes ambiciosos, parecía exactamente lo contrario del práctico y aterrizado Abner Holbrook. «Tómate tu tiempo, Raven», le advirtió su padre. «A los hombres así les gusta el éxito rápido, pero no siempre están dispuestos a un trabajo largo». Pero Raven estaba fascinada.
A sus 32 años sentía que la vida pasaba de largo mientras estaba inmersa en el negocio familiar. Austin le pareció un soplo de aire fresco, enérgico, moderno y de mente abierta. Para su sorpresa, Ebner se fue acercando poco a poco a su yerno después de la boda. Austin se interesó mucho por la empresa, ofreciendo ideas audaces para la expansión, hablando de entrar en nuevos mercados. Quizá me equivoqué con este tipo, confió Ebner a su hija en su tercer aniversario de boda. Sabe mirar hacia adelante. Raven no sabía que Ebner había cambiado la estructura de propiedad de la empresa después de su boda, poniendo a Austin en el consejo de administración y dándole una parte importante del control. No se enteraría hasta después del funeral. Sobresaltada, Raven volvió al presente. Ya estaba amaneciendo por la ventana. Había pasado la noche en vela recordando cosas y ahora le esperaban los días más duros. Organizar el funeral y los primeros pasos de la empresa sin el fundador. Marcó el número de Verity Sumner, directora general de Holbrook Garden Tulsa y la empleada más antigua de la empresa. Verity, soy Raven, le temblaba la voz. Papá ha muerto esta noche. El silencio al otro lado era casi palpable. Oh, Raven, dijo finalmente Verity, con lágrimas en la voz. Ya, lo siento muchísimo. Era un hombre maravilloso. Tengo que ir a la oficina, dijo Raven, secándose las lágrimas. Tengo que contárselo a todo el mundo y... No sé qué hacer ahora, Verity. No te preocupes por la oficina, respondió Verity con firmeza. Yo lo organizaré todo. Tienes que ocuparte del funeral y de ti misma. No, sacudió Raven la cabeza, aunque no podía verla. Papá no querría que me escondiera en casa. La empresa es su legado, nuestro legado. Estaré allí dentro de una hora. Cuando entró en la sala de conferencias de la sede central de Holbrook Garden Tulsa, todos los jefes de departamento estaban ya reunidos allí. Algunos lloraban, otros estaban sentados con la mirada perdida. Ebner Holbrook no era solo un jefe. Para muchos era un mentor y casi un miembro de la familia. Raven miró lentamente alrededor de la sala. Verity Sumner, la ejecutiva que había empezado como secretaria de Ebner 30 años atrás. Bolton Hyde, el jefe de producción, rudo pero honesto hasta la médula. Noble Crawford, ingeniero jefe, el genio silencioso que había creado con Ebner muchas de las herramientas emblemáticas de la empresa. Todos la miraban con simpatía, pero también con expectación. Era la hija de Ebner, su mano derecha desde hacía 10 años, la sucesora natural. Gracias por venir, comenzó Raven sorprendida por la firmeza de su voz. Como ya sabéis, mi padre falleció esta noche de un ataque al corazón. Hizo una pausa, ordenando sus ideas. Ebner Holbrook no solo creó una empresa, creó una familia. Todos y cada uno de ustedes eran importantes para él. Estaba orgulloso de lo que hacemos. Crear herramientas que ayuden a la gente a acercarse a la naturaleza. Raven respiró hondo. Sé que ahora todo el mundo tiene muchas preguntas sobre el futuro. Quiero asegurarles que la empresa seguirá funcionando con el mismo espíritu y los mismos valores que estableció mi padre. Hablaremos de todos los detalles en los próximos días, pero por ahora os pido que sigáis trabajando como siempre. Eso es lo que papá habría querido. Después de la reunión, Verity se acercó a ella y le pasó el brazo por los hombros. Lo estás haciendo muy bien, le dijo. Ebner estaría orgulloso. Aún no me he dado cuenta, admitió Raven. Todo está borroso. ¿Dónde está Austin?, preguntó Verity mirando a su alrededor. Dijo que tenía que hacer unas llamadas importantes. Se encogió de hombros Raven. Él no había estado muy unido a papá últimamente. Era cierto, aunque Raven intentaba no pensar en ello. Durante el último año, Austin se había distanciado no solo de Ebner, sino también de ella misma. Regresos tardíos a casa, viajes de negocios de los que se enteraba en el último momento, secretismo repentino. Señorita Raven, se le acercó Noble Crawford, frotándose torpemente la gorra con las manos. Iba a decir, su padre me enseñó los nuevos diseños la semana pasada. Dijo que revolucionaría la ergonomía de las tijeras de jardinería. Puedo terminar el prototipo si tú... Por supuesto, Noble, asintió Raven. Papá siempre apreciaba tus habilidades. El resto del día pasó borroso. Raven se reunió con el abogado de su padre, hizo los preparativos del funeral, recibió las condolencias de socios y clientes. Austin no apareció hasta la noche, cuando ella ya estaba en casa.
agotada física y emocionalmente. «Siento no haber podido estar contigo», dijo él sentándose frente a ella en la mesa de la cocina. Tenía mucho que hacer. Raven miró a su marido desconcertada. ¿Qué podría ser más importante en un día como hoy? He organizado el funeral para pasado mañana, dijo. Jefferson dijo que papá había dejado instrucciones claras. Jefferson Wakefield había sido el abogado de Ebner durante casi 2 décadas. «Oh, ¿ya has visto a Jefferson?» Austin se puso tenso. ¿De qué más hablaron? «Solo del funeral», contestó Raven con cansancio. No le quedaba energía para el resto. Austin se relajó visiblemente. «Por supuesto, cariño. Descansa un poco. Yo puedo ocuparme de algunas tareas». Pero durante los 2 días siguientes, Austin apenas apareció por casa, alegando la necesidad de ocuparse de algunos asuntos de la empresa. Raven estaba demasiado sumida en su dolor como para hacer preguntas. El día del funeral estaba nublado pero seco. Decenas de personas acudieron a despedirse de Ebner Holbrook. Empleados, socios, clientes, vecinos. Muchos lloraron al recordar su generosidad, honradez y esfuerzo. Raven permaneció junto al ataúd, aceptando condolencias. Austin estaba cerca, pero parecía extrañamente distante. Varias veces se fijó en que miraba el teléfono, y una vez incluso se apartó para atender una llamada. «Austin», sisió cuando volvió, «es el funeral de mi padre, tu suegro. ¿No puedes apagar el teléfono al menos durante 1 hora?» «Lo siento», murmuró él, pero sin mucho remordimiento. Era importante. Después del cementerio, los invitados se reunieron en la casa de los Holbrook. Raven aceptó mecánicamente las condolencias. Sirvió té, mostró las fotografías de su padre. Por dentro se sentía vacía. La realidad aún no la había alcanzado del todo. «Raven, querida», se acercó Verity con una taza de té. «Deberías descansar. Apenas puedes mantenerte en pie». «Estoy bien», respondió Raven automáticamente. «No, no estás bien». Verity le cogió la mano. «Nadie lo estaría. Ebner era un hombre extraordinario». «No sé qué hacer ahora, Verity», admitió Raven. «Papá siempre estuvo a mi lado, siempre me guió. Te preparaba para todo», dijo Verity en voz baja. «Conoces la empresa como la palma de tu mano. Conoces a la gente. Tienes su instinto para la calidad y su preocupación por sus empleados. Lo harás bien. ¿Y si no? Entonces te ayudaremos», dijo Verity con confianza. «Todos nosotros. El equipo que formó tu padre». Al otro lado de la habitación, Raven vio a Austin hablando con Jefferson Wakefield. La conversación parecía tensa. Austin dijo algo insistente y el abogado negó con la cabeza. Cuando los últimos invitados se hubieron dispersado y la casa quedó vacía, Raven por fin se permitió desplomarse en el sofá. Estaba emocionalmente agotada. Austin se sentó frente a ella, dando golpecitos con los dedos en el brazo de la silla, con un nerviosismo atípico. «Raven, tenemos que hablar de la empresa», dijo por fin. «¿Ahora?», preguntó cansada. «Acabamos de enterrar a papá». «Precisamente por eso», insistió Austin. «Los negocios no pueden esperar. Tenemos que decidir sobre la gestión». «¿Qué hay que decidir?», Raven frunció el ceño. «He sido el adjunto de mi padre durante los últimos 5 años. Conozco todos los engranajes de la empresa». «Sí, pero legalmente», Austin vaciló. «Legalmente, la situación no es tan sencilla». «¿De qué estás hablando?». «Discutámoslo mañana», se echó atrás Austin de repente. «Tienes razón. Hoy ha sido un día duro». Se levantó y se dirigió a la salida. «¿A dónde vas?», preguntó Raven. «Son casi las 11 de la noche. He quedado con alguien», dijo por encima del hombro. «No me esperes despierta. Vete a la cama». La puerta se cerró, dejando a Raven sola en una casa grande llena de recuerdos de un hombre que ya no estaba. La mañana siguiente al funeral de Ebner, recibió a Vincent con una fina llovizna. Raven se despertó con una sensación de plomo en el pecho y pasó los primeros minutos mirando al techo, intentando recomponer la realidad. La cama de al lado estaba vacía. Austin no había vuelto por la noche. Cogió el teléfono. No había llamadas ni mensajes de su marido. Solo algunas cartas de pésame y un aviso de Verity sobre una reunión de dirección a las 10 de la mañana. Obligada a levantarse, Raven se duchó y vistió mecánicamente. Preparó café con el piloto automático, pero no llegó a tomárselo.
La casa que siempre le había parecido un acogedor nido familiar, ahora se sentía vacía y ajena. Justo cuando estaba a punto de salir, se abrió la puerta principal y entró Austin. Llevaba la misma ropa que ayer, con un ligero olor a alcohol. ¿Dónde te habías metido?, preguntó Raven, sorprendida por su propia calma. Con unos amigos, dijo Austin, con un vago gesto de la mano. Necesitaba tomar el aire. Los últimos días habían sido demasiado intensos. ¿Intensos?, intervino ella. Mi padre murió, Austin. Lo enterramos ayer. Por eso necesitaba distraerme. Pasó junto a ella hasta la cocina y se sirvió un café. Estar de luto todo el tiempo no ayuda a nadie, y menos ahora que necesitamos la cabeza despejada para los negocios. Voy a la oficina, dijo Raven, decidiendo no seguir con el tema. Tenemos una reunión de dirección a las 10. Lo sé, asintió Austin. Dame 15 minutos para ducharme e iremos juntos. Raven frunció el ceño. No sueles ir a las reuniones matinales. Ahora sí, tomó un sorbo de café. Las circunstancias han cambiado, ¿verdad? Había algo nuevo en su tono, una confianza rayana en la petulancia. Raven sintió un escalofrío en la espalda. Esperaré en el coche, dijo y salió sin esperar respuesta. El trayecto hasta la oficina transcurrió en un tenso silencio. Austin tecleaba algo en su teléfono, sonriendo de vez en cuando. Raven respondía a las preguntas con una sola palabra, claramente inmerso en sus propios pensamientos. La oficina de Holbrook Garden Tulsa estaba en un viejo edificio de ladrillo a las afueras de Vincennes. Ebner se había negado a trasladarse a un centro de negocios moderno, alegando que las viejas paredes recordaban cómo había empezado. Cuando Raven y Austin entraron en la sala de conferencias, ya estaban todos reunidos. Verity, Bolton, Noble y el resto de jefes de departamento. Jefferson Wakefield también estaba presente, lo cual no era habitual. El abogado no solía acudir a las reuniones matinales. «Buenos días», asintió Raven, tomando asiento como de costumbre en la cabecera de la mesa. Para su sorpresa, Austin se sentó a su lado, no en el extremo opuesto como de costumbre. «Gracias a todos por venir», comenzó. «Sé que es un momento difícil para todos, pero la empresa tiene que seguir adelante. Papá», vaciló, «a mi padre le gustaría que siguiéramos adelante». Antes de empezar a hablar de temas de actualidad, intervino Austin de repente, creo que deberíamos aclarar la estructura de gestión. Todos lo miraron sorprendidos. Señor Wakefield, continuó Austin señalando con la cabeza al abogado, ¿podría explicar la situación? Jefferson parecía incómodo. Tosió, evitando mirar a Raven. Menos si, según la última versión de los estatutos de la empresa y el testamento del señor Holbrook, a su muerte, la participación mayoritaria pasa conjuntamente a la señora Talmadge y al señor Talmadge, teniendo el señor Talmadge voto de calidad en caso de desacuerdo. Raven se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. ¿Cuándo había cambiado eso? Papá siempre dijo que yo heredaría la empresa. El cambio se hizo hace 3 años, poco después de que te casaras, explicó Jefferson de mala gana. El señor Holbrook consideró que el negocio familiar debía permanecer en la familia, pero ser dirigido de la manera tradicional. ¿Tradicional?, preguntó Raven, sintiendo que le subía una oleada de ira. Quiere decir que tu padre confiaba en mí como hombre de la familia, dijo Austin con un triunfo apenas disimulado. Ebner era de la vieja escuela, ya lo sabes. Raven lo miró atónita. No, su padre no era machista. Siempre había alentado su ambición, le había enseñado todo lo que él mismo sabía, la había preparado para dirigir la empresa. No tenía sentido. Señor Wakefield, se volvió hacia el abogado. Me gustaría ver esos documentos. Desde luego, señora Talmadge, asintió Jefferson. Puedo ponerlos a su disposición después de la reunión. Bien, intervino Austin. Ahora pasemos a los temas de actualidad. Tengo algunas ideas de reorganización que me gustaría compartir. Durante la hora siguiente, Raven permaneció sumida en la niebla, tratando de entender lo que había oído, mientras Austin esbozaba planes de los que nunca había oído hablar. Ampliar la gama de productos con análogos baratos importados. Reducir los costes de investigación y desarrollo. Externalizar parte de la fabricación. Va en contra de todo lo que creó mi padre, interrumpió finalmente. Holbrook Garden Tulsa siempre ha apostado por la calidad,
la innovación y la fabricación local. Es un modelo anticuado, querida, sonrió Austin con indulgencia. Vivimos en un mundo global. Tenemos que adaptarnos o morir. Estoy de acuerdo con Raven, intervino Verity. Nuestra reputación se basa en la calidad. Si empezamos a perseguir lo barato, perderemos clientes fieles. Gracias por su opinión, señora Sumner, respondió Austin con frialdad. Pero la elección final de la estrategia corresponde a la dirección. Raven y yo. Verity apretó los labios, pero guardó silencio. El resto del personal parecía confuso, cambiando sus miradas de Raven a Austin. Ya hablaremos de esto más tarde, en privado, dijo Raven tratando de salvar la cara ante el personal. Ahora mismo, volvamos a los problemas actuales de producción. Tras la reunión, Jefferson entregó a Raven una carpeta con documentos. Lamento que te hayas enterado así, dijo en voz baja. Intenté hablar contigo antes de la reunión, pero tu marido insistió en que lo hablara con él primero, supuso Raven. Jefferson asintió con torpeza. Si necesita asesoramiento jurídico, personal, añadió con cautela. Puedo recomendarte un buen especialista en derecho de familia. Raven captó la indirecta. Gracias, señor Wakefield. Revisaré los documentos y me pondré en contacto con usted. El resto del día transcurrió en un ambiente sombrío. Raven se encerró en su despacho, estudiando los estatutos y el testamento de su padre. Era exactamente como Jefferson había dicho. ¿Pero por qué? ¿Por qué su padre no lo había hablado con ella? ¿Por qué no le había advertido? Hacia el atardecer, Verity se detuvo. ¿Qué tal estás?, preguntó cerrando la puerta tras de sí. No lo sé, respondió Raven con sinceridad. Me siento traicionada. Papá, Austin, el mundo entero. Ebner te quería mucho, dijo Verity en voz baja. Tenía que haber alguna razón. ¿Qué razón podía tener para darle el control de la empresa a Austin y no a mí?, preguntó Raven con amargura. He dedicado 15 años de mi vida a este negocio. Austin apareció hace 3 años y apenas sabe distinguir entre unas tijeras de podar y unas de jardinería. Verity se sentó en el borde de la mesa. ¿Recuerdas hace 2 años cuando Ebner ingresó en el hospital con aquella neumonía? Raven asintió. Papá les había dado un gran susto entonces, pasando 2 semanas en el hospital. Estaba muy deprimido, continuó Verity. Hablaba de la mortalidad, del legado. Tenía miedo de que la empresa se viniera abajo si le ocurría algo. Quizá fue entonces cuando Austin le convenció de que la empresa familiar necesitaba un hombre al timón. Eso no tiene sentido, Raven negó con la cabeza. Papá sabía de lo que yo era capaz. Me lo enseñó todo. A veces incluso las personas más progresistas vuelven a viejos prejuicios en un momento de vulnerabilidad, suspiró Verity. Sobre todo cuando se trata del legado de toda una vida. Raven asintió a regañadientes. Era posible, y sin embargo, algo no cuadraba. De todos modos, dijo Verity, ¿qué vas a hacer ahora? No tengo ni idea, admitió Raven. Primero tengo que hablar con Austin, averiguar cuáles son sus verdaderos planes. Pero Austin no estaba en casa. No contestaba al teléfono y sobre las 9 de la noche envió un mensaje. Llego tarde a una reunión. No me esperes despierta. Raven estaba despierta cuando, hacia medianoche, oyó abrirse la puerta principal. Los pasos ligeros de Austin en las escaleras, el crujido de la ropa. Estaba claro que intentaba moverse en silencio. Se hizo la dormida cuando él entró en el dormitorio. Austin entró de puntillas en el cuarto de baño, con el agua corriendo ruidosamente durante un buen rato. Finalmente se tumbó a su lado, pero en el borde mismo de la cama, sin tocarla. Por la mañana, Raven se despertó con el sonido del despertador. Austin ya estaba levantado y vistiéndose. ¿Por qué no me has despertado?, preguntó ella, sentándose en la cama. Has dormido tan profundamente, se abotonaba la camisa frente al espejo. Pensé en dejarte descansar. Tenemos que hablar, Austin, dijo Raven, sobre la empresa, sobre lo que pasa entre nosotros. Por supuesto, asintió él sin mirarla. Pero ahora no. Tengo una reunión a las 8. ¿Qué tipo de reunión? ¿Con quién? Con un posible inversor, se ajustó la corbata. Para discutir los detalles de la ampliación que mencioné ayer. Ni siquiera me has consultado, Raven se indignó. Aún no hemos decidido la ampliación. Lo hice, dijo Austin con calma, volviéndose por fin hacia ella. Ayer, en la reunión, tú estabas en contra, yo a favor.
Según los estatutos, yo soy el voto decisivo. Ya está decidido. Lo dijo sin una sombra de vergüenza, como si estuviera explicando lo obvio a un niño. Raven sintió que una oleada de ira crecía en su interior. No puedes ignorar mi experiencia y mis conocimientos, dijo intentando hablar con calma. Conozco esta empresa mejor que nadie, mejor de lo que tú nunca sabrás. Tal vez, Austin se encogió de hombros. Pero estás atrapada en el pasado, Raven, aferrada a las anticuadas costumbres de tu padre. El mundo necesita cambios, innovación, crecimiento. Y seguramente tú sabes lo que el mundo necesita. Sé lo que necesita el mercado. Recogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. Volveré tarde. No me esperes despierta. Raven pasó todo el día en vilo. Había un ambiente extraño en la oficina. El personal cuchicheaba y se callaba cuando ella pasaba. Verity le informó de que Austin había programado una auditoría de todos los departamentos para la semana que viene, supuestamente con fines de optimización. Optimización suele significar recortes, dijo sombríamente. A la hora de comer llegó un mensaje de Austin. Cancelado el pedido de las nuevas máquinas. Demasiados gastos a estas alturas. Raven le devolvió inmediatamente la llamada, pero no contestó. Las nuevas máquinas eran necesarias para producir la innovadora línea de tijeras de jardín en la que Noble había estado trabajando los últimos meses. Ebner había aprobado personalmente el proyecto. Hacia el anochecer, Raven pasó por el taller de Noble. El ingeniero, habitualmente alegre, parecía deprimido. ¿Has oído las noticias?, preguntó sin levantar la cabeza de los planos. Se ha congelado todo nuevo desarrollo. Órdenes de arriba. ¿Qué? ¿Cuándo ha ocurrido? Esta tarde. Noble la miró por fin con una mezcla de decepción y enfado en los ojos. Su marido ha enviado una notificación oficial. Se están desviando todos los recursos para reequipar las instalaciones de producción. Por reequipar se refiere a ensamblar piezas importadas en lugar de producción propia, terminó Noble para ella. Adiós, calidad. Hola, bienes de consumo baratos. Raven sintió que las entrañas se le apretaban de rabia e impotencia. Noble, te prometo que me encargaré de esto. No tomes ninguna decisión hasta el lunes. Se dirigió a la salida, pero se detuvo en el umbral. Y, Noble, gracias por decirme la verdad. De vuelta en casa, Raven decidió esperar a su marido y averiguarlo de una vez por todas. Pero a medida que pasaba el tiempo, Austin no aparecía y no contestaba al teléfono. A las 10 de la noche, decidió registrar su despacho en busca de algunos papeles relacionados con sus planes para la empresa. En el cajón superior de su escritorio había estados financieros con anotaciones de Austin. De las notas se desprendía que planeaba una reorganización importante. Una reducción de plantilla de al menos el 30%, un traslado de la producción a Asia y un cambio completo de la línea de productos por modelos más baratos. En el cajón de al lado había folletos sobre propiedades junto al mar, villas de lujo, yates, jets privados, cosas que siempre le parecieron importantes a Austin, pero que Raven y su padre consideraban una pérdida de dinero. Siempre reinvertían los beneficios en la empresa, en investigación, en mejorar las condiciones laborales de los empleados. En el último cajón, Raven encontró una pila de facturas de restaurantes, establecimientos caros, cenas para dos, botellas de champán de $500. Las fechas coincidían con las reuniones de negocios de Austin de los últimos meses. Se fijó en el carmín de una de las facturas, una huella de labios en la servilleta pegada a la factura. Rojo brillante, para nada su tono. Raven se quedó helada al ver esta prueba. Qué ciega había estado. Todas las señales estaban delante de ella. Las devoluciones tardías, las llamadas secretas, el repentino distanciamiento. Austin la estaba engañando. Y al parecer, durante bastante tiempo. Estaba guardando los billetes en el cajón cuando oyó abrirse la puerta. Rápidamente cerró el cajón y salió corriendo al pasillo. Austin, que claramente no esperaba verla, se sobresaltó. «Raven, ¿por qué estás despierta?» Olía a perfume caro, a perfume de mujer, y llevaba la camisa abotonada al revés. «Te estaba esperando», dijo fríamente. «Quería hablar contigo». «Es casi medianoche», dijo Austin irritado. «¿Qué no puede esperar hasta mañana?» Como el hecho de que canceles proyectos a mis espaldas, congelando el desarrollo, planear despidos. Austin se puso tenso. ¿Has estado revisando mis cosas? No son tus cosas, Austin.
Son archivos de la empresa de mi padre, que pareces decidido a pasar por el cuchillo para obtener un beneficio rápido. No seas tan dramático. Pasó junto a ella hacia el salón y se sirvió un whisky. Solo estoy poniendo el negocio al día. Ebner era un gran inventor, pero un mediocre hombre de negocios. Demasiado sentimentalismo, poco pragmatismo. Raven miró a su marido sin reconocerle. ¿Dónde había ido a parar aquel hombre atento y entusiasta con el que se había casado? ¿O nunca había existido? ¿Y los restaurantes?, preguntó. ¿Champán por $500? ¿También formaba parte de las realidades modernas de los negocios? Austin se quedó helado con la copa en los labios. ¿Qué? He visto los billetes, Austin, y el pintalabios. Demasiado brillante para unas negociaciones, ¿no crees? Dejó el vaso lentamente. ¿De verdad quieres hablar de esto ahora? ¿Cuándo? Casi nunca estás en casa. Y cuando estás, o me ignoras, o me das órdenes, o duermes. Austin la miró largamente. Vale, dijo por fin. Sí, tengo a alguien. Desde hace un año. Ella me entiende. Mis ambiciones. Mis objetivos. Raven sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Lo había sospechado, pero escuchar la confesión. ¿Quién es ella? Arthanacha, preguntó Raven sin saber por qué quería la información. ¿Importa? A mí sí. Austin se encogió de hombros. Se llama Winifred Eddington. Es consultora financiera. Nos conocimos en una conferencia en Chicago. Hace un año, murmuró Raven. ¿Cuando papá estuvo en el hospital con neumonía? Sí, más o menos por esa época. Las piezas del mosaico empezaron a encajar. Ebner en el hospital, vulnerable y aterrorizado por su propia mortalidad. Austin a su lado, apoyando a la familia. Y el repentino cambio en el testamento y los estatutos. Lo manipulaste, exhaló Raven. Te aprovechaste de su debilidad para hacerte con el control de la empresa. Simplemente le señalé algunas de las realidades de los negocios modernos, replicó Austin con frialdad. Que las mujeres rara vez tienen éxito al frente de empresas industriales, que necesitarían apoyo masculino. Estuvo de acuerdo. Le has mentido. Y a mí. Raven sintió que las lágrimas le escocían en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Todo este tiempo has estado fingiendo, planeando. No estaba mintiendo, la interrumpió Austin. Realmente quería que esta empresa tuviera más éxito. Es solo que tú, tu padre y yo tenemos ideas distintas sobre el éxito. Los dos estáis anclados en el siglo pasado con vuestros valores familiares y vuestros productos de calidad hechos a mano. El mundo necesita escala, eficiencia, crecimiento. ¿Y por ese crecimiento estás dispuesto a destruir todo lo que mi padre creó, despidiendo a gente que ha estado con él durante décadas? Los negocios no son caridad, Raven. A esta gente se le pagó por su trabajo. Nadie le debía nada a nadie. Raven miró fijamente a su marido, sintiendo cómo desaparecían los últimos resquicios de respeto que le quedaban. Bueno, dijo al fin, al menos ahora está claro. Sé a qué atenerme. ¿Y dónde estás tú?, preguntó Austin con una leve mueca de desprecio. En ninguna parte, respondió ella. No significo nada para ti, solo un trampolín hacia la empresa de mi padre. Y ahora que la tienes en tus manos, soy un lastre. No seas tan dramático, gruñó él. Podemos salvar el matrimonio. No te metas en el negocio. No sé qué hacen las mujeres. Trabajo de caridad, yoga, ir de compras. Raven apenas pudo evitar lanzarle algo. He trabajado para esta empresa toda mi vida. Es todo lo que tengo. Es todo lo que me queda de mi padre. Entonces tenemos un problema, dijo Austin con frialdad. Porque no voy a dejar que interfieras en mis planes. La empresa se desarrollará según mi visión, con o sin ti. Terminó su whisky y dejó el vaso. Dormiré en el dormitorio de invitados, dijo, dirigiéndose a la salida de la habitación. Considera tu posición, Raven. No tiene sentido que te enfrentes a mí. Legalmente tengo todas las de ganar. Pero si cooperas, puedo ser generoso. Se marchó, dejando a Raven sola en el salón. Se hundió en el sofá, intentando comprender lo que había ocurrido. En una semana, su vida había quedado completamente destrozada. Había perdido a su padre, su trabajo favorito y ahora a su marido, aunque parecía que lo había perdido mucho antes, solo que no se había dado cuenta.
Pero lo peor de todo era la sensación de impotencia. Austin tenía razón. Legalmente, él controlaba la empresa. No había nada que ella pudiera hacer para detenerlo. No podía proteger el legado de su padre, salvar puestos de trabajo, preservar lo que se había gestado durante décadas. Sin embargo, algo en el interior de Raven se negaba a rendirse. Una voz tranquila pero decidida, sospechosamente parecida a la de Ebner, susurró: «Siempre hay una salida. Siempre hay una salida». Se quedó sin dormir hasta el amanecer, reflexionando sobre sus opciones. Y al amanecer, se dio cuenta de lo que tenía que hacer. ¿Austin quería una guerra? Bueno, la tendría. Raven no caería sin luchar. La empresa, los empleados, el legado de su padre. Valía la pena luchar por todo ello. No sabía si ganaría, pero sabía que no se rendiría. El lunes amaneció frío y nublado, como si la naturaleza se adaptara al estado de ánimo de Raven. Se había pasado el fin de semana pensando, intentando encontrar una salida a la trampa en la que se había metido. Austin apenas volvía a casa y, cuando lo hacía, solo intercambiaban miradas gélidas y frases cortantes. Raven llegó a la oficina antes de lo habitual, ansiosa por prepararse para la reunión semanal de la dirección. Esperaba bloquear al menos parcialmente los planes destructivos de Austin con el apoyo de los antiguos empleados. La oficina la recibió con un bullicio desconocido. Las secretarias hablaban en susurros y se callaban cuando ella se acercaba. Personas desconocidas con portapapeles correteaban por los pasillos tomando notas. «¿Qué ocurre?», preguntó Raven a la secretaria de Recursos Humanos, Trinity Shaw. Se ajustó las gafas con nerviosismo. «Auditores de Eddington Consulting, señora. Están haciendo una revisión del rendimiento del personal. ¿Quién los ha contratado?». Raven frunció el ceño. «El señor Talmadge, señora. El pedido llegó el viernes por la noche». Raven apretó los dientes. Otra decisión tomada sin su conocimiento. Y el nombre de la empresa consultora: Eddington, como el nombre de la amante de Austin. En su despacho, Raven descubrió un cambio. Los cuadros de su padre habían desaparecido de las paredes y unos papeles desconocidos habían aparecido sobre el escritorio. Al hojearlos, se dio cuenta con horror de que eran listas de empleados, divididas en categorías: mantener, evaluar, despedir. Más de la mitad de los nombres estaban en la última categoría, entre ellos Noble Crawford y varios de los empleados más antiguos de la empresa. La puerta del despacho se abrió sin llamar. Austin entró, acompañado de una mujer alta y pelirroja vestida con un estricto traje azul marino. Sus finos labios estaban pintados de rojo intenso, el mismo carmín que Raven había visto en la cuenta del restaurante. «Ah, ya estás aquí», dijo Austin con fingida sorpresa. «Qué bien. Esta es Winifred Eddington, la asesora financiera. Nos está ayudando con la reorganización». Winifred le tendió una mano con una manicura impecable. «Es un placer conocerla por fin, señora Talmadge. Austin me ha hablado mucho de usted». Raven ignoró la mano tendida. «Seguro que sí», respondió ella con frialdad. «Curiosamente, mi marido no se molestó en mencionarme la contratación de un consultor de reorganización, el hombre que realmente había dirigido esta empresa durante los últimos 5 años. «Tecnicismos», desestimó Austin. «La reunión es dentro de 15 minutos. Te sugiero que te prepares». «¿Prepararse para qué?», preguntó Raven con recelo. «Cambios, querida», sonrió Austin. «Grandes cambios». Winifred y él se marcharon, dejando a Raven confusa. Rápidamente miró los papeles que habían dejado sobre la mesa. Además de las listas de despidos, había planes para cerrar el departamento de investigación, planes para trasladar la producción a Asia, propuestas para cambiar los proveedores por otros más baratos. Todo lo que su padre había construido, calidad, innovación, lealtad a los empleados, iba a desaparecer en favor del beneficio inmediato. Raven respiró hondo y se dirigió a la sala de conferencias. Quizá en la reunión pudiera convencer al menos a parte de la dirección de la locura de aquellos planes. La sala de conferencias ya estaba llena. Alrededor de la mesa había caras conocidas: Verity, Bolton, Noble y los demás jefes de departamento. Pero también había gente nueva, hombres y mujeres jóvenes con sonrisas profesionales y portapapeles. «Equipo Winifred», adivinó Raven. Se dirigió a su asiento habitual en la cabecera de la mesa, pero se detuvo indecisa. Austin ya estaba sentado allí, y Winifred estaba sentada a su lado.
Raven tuvo que sentarse en el centro de la mesa entre Verity y Bolton. «Colegas», empezó Austin poniéndose en pie, «gracias a todos por estar aquí. Hoy es un día muy especial para Holbrook Garden Tulsa. Un día en el que comenzamos un nuevo capítulo en la historia de la empresa». Miró alrededor de la sala, deteniéndose en Raven. «Como sabéis, durante las últimas décadas nuestra empresa ha estado operando bajo el modelo creado por Ebner Holbrook. Ese modelo ha sido un éxito, pero el mundo ha avanzado. Vivimos en una era de globalización, optimización y eficiencia. Y para sobrevivir, debemos adaptarnos». Austin hizo una pausa dramática. «Así que he tomado una serie de decisiones estratégicas. En primer lugar, trasladaremos nuestra producción principal al sudeste asiático, donde los costes laborales son mucho más bajos. En segundo lugar, reduciremos los costes de investigación y desarrollo, centrándonos en adaptar los productos existentes al mercado de masas. En tercer lugar, optimizaremos nuestra plantilla, reteniendo solo a los empleados más eficientes». Un murmullo recorre la sala. Los empleados más veteranos miraron a su alrededor con ansiedad. «Estos cambios», continuó Austin, «exigirán una nueva estructura de gestión. A partir de hoy, dirigiré personalmente la empresa como consejero delegado». Se volvió hacia Winifred. «La señorita Eddington asumirá el cargo de directora de operaciones. Su experiencia en la optimización de procesos empresariales y la reducción de costes nos resultará inestimable». Raven no daba crédito a lo que oía. Se levantó, interrumpiendo a su marido. «Austin, ¿no puedes?» «Saoí». «Aún no he terminado, Raven», la cortó Austin bruscamente. «En la nueva estructura, por desgracia, no hay sitio para algunos de los planteamientos tradicionales. Por lo tanto», volvió a hacer una pausa, saboreando el momento, «se suprime el cargo de subdirectora que ocupaba la señora Talmadge». Raven se puso rígida. «¿Me está despidiendo?», preguntó en voz baja. «No te despido», corrigió Austin. «Solo te reasignamos a otro puesto. Puedes quedarte en la empresa como asesora de relaciones públicas. Sin funciones ejecutivas, por supuesto». Era una oferta humillante, un puesto vacío para desviar la atención. Raven sintió que la sangre se le subía a la cara. «No puedes echarme de la empresa de mi padre». Intentó hablar con calma, pero su voz temblaba de rabia. «Le he dedicado 15 años de mi vida». «Por desgracia, sí puedo», replicó Austin con frialdad. «Como le expliqué, legalmente poseo la mayoría de las acciones. Todas las decisiones sobre la estructura de gestión son prerrogativa mía». «Pero eso no es justo. Esta empresa es el legado de mi padre. La empresa necesita un líder fuerte», intervino Winifred con su melodiosa voz. «El sentimentalismo es un lujo que la empresa no puede permitirse». Raven se volvió hacia ella. «¿Y tú eres esa líder fuerte? Te has acomodado en mi posición». «No en el tuyo», dijo Austin, perdiendo los estribos de repente. «Aquí no eres nadie. Siempre has sido nadie. No eres más que la hija de Ebner que lo tiene todo en bandeja de plata». Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Todos miraban atónitos a la furiosa Austin. «Winifred, a diferencia de ti, se había ganado su lugar», continuó. «Ella entiende los negocios modernos. Ve oportunidades donde tú solo ves tradición y herencia». Raven retrocedió un paso como si fuera a recibir un golpe. «Así que es así», dijo en voz baja. «Ahora todo tiene sentido». Desvió la mirada hacia sus colegas, que permanecían inmóviles en un silencio incómodo. «¿Lo sabíais todos?», preguntó. «¿Sobre la aventura entre mi marido y el nuevo director de operaciones?». Nadie respondió. La mayoría desvió la mirada. «Detén esta escena», siseó Austin. «Estás haciendo el ridículo». «No, tú te estás poniendo en ridículo», replicó Raven. «Destruir la empresa de mi padre para... ¿qué? ¿Un dinero rápido? ¿Para impresionar a tu amante?». «Austin tiene razón», dijo Winifred con frialdad. «Piensas de forma emocional, no lógica. Los negocios requieren decisiones racionales». «Ah, sí», respondió Raven con sarcasmo. «Trasladar la producción a Asia, fabricar bienes de consumo baratos y despedir a personas que habían pasado décadas forjando la reputación de la empresa eran decisiones muy racionales». Se volvió hacia los empleados más veteranos. «¿Es que ninguno de ustedes ve lo que está pasando? Están destruyendo todo lo que creó mi padre». Verity se levantó, a punto de decir algo,
pero Austin se le adelantó. «¡Basta!», golpeó la mesa con el puño. «Esta es mi empresa, y la dirigiré como mejor me parezca. Si no te parece bien, Raven, la puerta está allí», señaló la salida. Raven miró a su alrededor. Algunos de los empleados la miraron con simpatía, otros con vergüenza, otros con indiferencia. Pero nadie la defendió. Nadie se puso de su parte. Era el fin. La echaron de la empresa a la que había dedicado la mayor parte de su vida, de la empresa que su padre había creado y que ella amaba como a una parte de sí misma. «De acuerdo», dijo por fin, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «Me voy. Pero recuerda lo que te digo. Estás destruyendo algo que lleva décadas gestándose. Y cuando caiga y caerá, no digas que no te avisaron». Raven se dirigió hacia la puerta, sintiendo en la espalda las miradas de todos los presentes. Ya había agarrado el picaporte cuando Austin la llamó. «Raven, no olvides entregar las llaves y el pase en recepción. Y por supuesto, también el ordenador y el teléfono de la empresa». Se dio la vuelta. Austin la miraba con una risita fría. A su lado, apoyando una mano en su hombro, estaba Winifred. Parecían la pareja perfecta. Ambiciosos, calculadores, el uno para el otro. Raven asintió en silencio y salió, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. En su despacho, recogió metódicamente sus objetos personales. Unas cuantas fotografías, cuadernos, un bolígrafo que le había regalado su padre. Todo cabía en una pequeña caja. 15 años de su vida metidos en un cartón. Dejó el ordenador y el teléfono sobre la mesa. Se quitó la placa del cuello y la puso a su lado. Echó un último vistazo al despacho, deteniéndose en los espacios en blanco de la pared donde solían colgar las fotos de su padre. Verity la alcanzó al salir. «Raven, espera». Se quedó sin aliento por su rápida zancada. «Esto no es justo. Tenemos que hacer algo». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Raven cansada. «Austin tiene razón en una cosa. Legalmente, él es el dueño de la empresa». «Pero tu padre nunca quiso esto», dijo Verity indignada. «Él no aprobaría este cambio». «Lo sé», asintió Raven. «Pero se ha ido. Y yo no puedo hacer nada». «No te vayas así», pidió Verity. «Quizás si estamos todos juntos». «Nadie se puso de mi parte allí en el pasillo», dijo Raven en voz baja. Todos guardaron silencio. «Nos quedamos de piedra», se excusó Verity. «Todo sucedió tan de repente». Raven apoyó la mano en el hombro de su antigua amiga. «No te culpo a ti ni a los demás. Todo el mundo tiene familia, facturas, obligaciones. Nadie quiere arriesgar su trabajo. ¿Qué vas a hacer ahora?» «No lo sé», respondió Raven con sinceridad. «Primero voy a respirar. Por primera vez en años, no tengo un plan». Se abrazaron. Verity prometió mantenerse en contacto y hacerles saber lo que ocurría en la empresa. Raven se dirigió al aparcamiento, subió al coche y se quedó un rato sentada, mirando el edificio que consideraba su segundo hogar. Había un vacío en su interior. Ni pena, ni rabia, ni resentimiento. Solo vacío. Como si algo vital le hubiera sido arrancado del pecho, dejando un agujero enorme. Arrancó el coche y salió lentamente del aparcamiento sin mirar atrás. En casa, Raven desmontó mecánicamente la caja y colocó las cosas sobre la mesa de su habitación. Encendió su teléfono, personal, no corporativo, y vio varias llamadas perdidas de Verity y un mensaje de Noble. «Estamos con usted, señorita Raven. Pase lo que pase». Un pequeño rayo de luz en la oscuridad. No supo cuánto tiempo estuvo sentada mirando al vacío cuando la sacó de su estupor el sonido de la puerta principal abriéndose. Austin había llegado a casa antes de lo habitual. Raven bajó al salón. Austin se estaba sirviendo un whisky, claramente animado. «Oh, estás en casa», dijo al ver a su mujer. «Creía que habías ido a casa de un amigo o algo así». «Esta es mi casa», replicó Raven con calma. «Por ahora». Sí, sobre eso». Austin bebió un sorbo de whisky. «Estoy pensando en venderla. Es demasiado grande para una sola persona y no está en el mejor barrio». «¿Una sola persona?», preguntó Raven. «Sí», se encogió de hombros Austin, como si estuviera afirmando lo obvio. «Voy a pedir el divorcio, Raven. Supongo que no te sorprenderá después de lo de hoy». Miró fijamente al hombre que tenía delante, intentando ver al Austin que una vez había amado. Pero él no estaba allí. Quizá nunca lo había estado. «¿Y cuándo pensabas decírmelo?», preguntó sorprendida por su propia calma. «En realidad, acabo de hacerlo».
Terminó su whisky y dejó el vaso. Mi abogado ya está preparando los documentos. Propongo resolverlo todo de forma civilizada. Te doy una indemnización decente. No impugnas el divorcio y no reclamas la empresa. Todos contentos. ¿Una indemnización decente?, intervino Raven. Qué generoso. Bastante generosa. Austin no se dio cuenta de la ironía. Suficiente para empezar una nueva vida en algún sitio. Otro lugar que no fuera Vincennes. ¿Quieres que me vaya de la ciudad? Sería más conveniente para todos, asintió. No tendría que ver cómo cambia la empresa. No tendría que lidiar con una exmujer descontenta. Y, vaciló, Winifred también estaría más tranquila. Raven rió, amarga, pero sinceramente. Lo has pensado muy bien, ¿verdad? Deshazte de tu mujer, hazte cargo de la empresa y trae a una amante. Simple y eficaz. Soy un hombre de negocios, Raven, replicó Austin con ligera irritación. Siempre calculo mis opciones y elijo la mejor. No es nada personal. Nada personal, repitió ella. Esa es la diferencia entre tú y mi padre. Para él, los negocios siempre eran personales. Ponía su corazón en ello, se preocupaba por la gente, se enorgullecía de cada herramienta que creaba. Para ti, son solo números sobre papel. El sentimentalismo es un lujo para los perdedores. La gente de éxito mira hacia adelante. No se aferra al pasado. Bueno, Raven se dirigió a las escaleras. Recogeré mis cosas y me habré ido esta noche. No te preocupes, no aceptaré tu generosa oferta. No quiero nada de ti. Como quieras. Austin se encogió de hombros. Pero piénsalo, sigo siendo el dueño de la empresa. Voy a vender la casa. Tu carrera está arruinada. ¿Por qué negarse al menos a una compensación económica? Raven se detuvo a medio camino. Se volvió hacia él. Porque no estoy en venta, Austin. Nunca lo he estado y nunca lo estaré, a diferencia de otras personas. Subió las escaleras, dejando a su marido con una expresión de desconcierto en el rostro. Al anochecer, Raven había empaquetado lo imprescindible y reservado una habitación en un pequeño hotel de las afueras de Vincennes. Austin no había estado en casa, probablemente celebrando su triunfo con Winifred. Antes de salir, Raven entró en el estudio de su padre, la habitación que Austin y ella habían mantenido intacta desde la muerte de Ebner. Aún olía a su colonia y a su sillón de cuero. En las paredes colgaban cuadros, certificados, el primer dólar que había ganado la empresa. Se sentó en la silla de su padre. Pasó la mano por el gastado reposabrazos de cuero. «Lo siento, papá», susurró. «No pude mantener vivo tu legado. Te he fallado». Su mirada se posó en la fotografía que había sobre la mesa. El joven Ebner con la pequeña Raven en brazos. En el reverso del marco estaba grabada la inscripción: «A mi hija lo más preciado que tengo». Raven se apartó una lágrima. No, no le había fallado a su padre. Eran las circunstancias las que estaban en su contra. Pero no era el final. Mientras estuviera viva, mientras recordara las lecciones de Ebner Holbrook, no estaba todo perdido. Guardó cuidadosamente la fotografía en su bolso y salió sin mirar atrás. Mientras tanto, en la sala de conferencias de Holbrook Garden Tulsa, Austin terminaba una reunión vespertina con el nuevo equipo directivo. En la gran pantalla se mostraban gráficos de reducción de costes y crecimiento de beneficios. De momento, solo proyecciones, pero muy optimistas. Como pueden ver, colegas, dijo señalando los gráficos, con una optimización adecuada, podemos aumentar los beneficios al menos un 40% en el primer trimestre. Y con un cambio total a proveedores asiáticos, otro 20%. Son cifras impresionantes, señor Talmadge, dijo uno de los nuevos directivos. ¿Pero qué hay de los riesgos para la reputación? La marca Holbrook siempre se ha asociado con la alta calidad y la producción local. La reputación no es más que una herramienta de marketing, respondió Winifred por Austin. Simplemente ajustaremos la imagen de marca. En lugar de elitista, la haremos accesible a todos. El mercado de masas es mucho más rentable que el de nichos. Exacto, asintió Austin. Hoy anunciamos una nueva dirección para Holbrook Garden Tulsa. Nos estamos convirtiendo en un actor global, centrado en la eficiencia y la escala más que en las tradiciones sentimentales del pasado. Levantó la copa de champán que tenía delante. Por la nueva era de Holbrook Garden Tulsa. Por la innovación, la eficiencia y, por supuesto, por los beneficios. Todos los presentes,
salvo algunos antiguos empleados que habían quedado de la purga, levantaron sus copas con entusiasmo. Solo Verity y Noble intercambiaron miradas ansiosas. Ya habían visto los primeros indicios de que las advertencias de Raven podrían hacerse realidad antes de lo que nadie esperaba. Los primeros días en la pequeña habitación de hotel le habían parecido irreales a Raven. Se despertaba por la mañana con una momentánea sensación de pérdida, como si le hubieran arrebatado algo físicamente mientras dormía. Entonces se dio cuenta de que su marido era un traidor, que la empresa a la que había dedicado su vida ya no era suya y que la casa que guardaba los recuerdos de su padre pronto se vendería. Apagó el teléfono tras las interminables llamadas de los periodistas del periódico local. La historia del escandaloso despido de la hija del fundador de Holbrook Garden Tulsa y el consiguiente divorcio era demasiado jugosa para la pequeña Vincent, donde todo el mundo se conocía. Al cuarto día de su reclusión voluntaria, Raven se obligó por fin a salir a la calle. La inactividad empezaba a volverla loca. Vagó sin rumbo por la ciudad, tratando de evitar los lugares familiares que le recordaban a su padre o a su compañía. Al mediodía, Raven se encontró en un parque al otro lado de la ciudad. Los arces otoñales dejaban caer sus hojas amarillas, creando una alfombra susurrante bajo sus pies. Se sentó en un banco y observó a los niños que jugaban a lo lejos. «Señorita Holbrook», la llamó una voz masculina grave. Raven se estremeció y levantó la vista. Un hombre alto y canoso, con una raída chaqueta de cuero, estaba ante ella. Quentin Parker, propietario de Parker Woodcraft, un pequeño taller que llevaba décadas suministrando mangos de madera para las herramientas de Holbrook. «Señor Parker», intentó sonreír. «¿Cuánto tiempo hace que volví a ser la señorita Holbrook? Para mí siempre ha sido y sigue siendo la hija de Ebner». Se sentó a su lado sin esperar invitación. «Todo el pueblo habla de lo ocurrido. Lo siento mucho». «Gracias», contestó Raven en voz baja, mirándose las manos. «¿Cómo van los negocios? ¿Austin aún no ha cancelado su contrato contigo?» Parker sonrió con amargura. «Lo hizo al día siguiente de que te fueras. No es rentable, verás, encargar mangos de madera a un fabricante local cuando son 5 veces más baratos en China. Plástico con una fina capa de chapa». Raven sacudió la cabeza. Papá nunca habría permitido algo así. Siempre decía que una verdadera herramienta de jardinería debía ser una prolongación de la mano del jardinero. Terminó Parker por ella con una sonrisa. Sí, Ebner lo había dicho a menudo. Las palabras adecuadas, la filosofía adecuada. Se quedaron un momento en silencio, mirando las hojas que caían. «He oído que te alojas en el bosque de pinos», dijo por fin Parker. «No es el lugar más acogedor. Es temporal», se encogió de hombros Raven, «hasta que decida qué voy a hacer después». «¿Y qué planeas tú?» «No lo sé», admitió con sinceridad. «Tal vez me vaya de Vincennes. Hay demasiados fantasmas». Parker se rascó la barbilla pensativo. «Sabe, señorita Holbrook, llevo mucho tiempo pensando en ampliar mi línea de productos. No solo mangos de herramientas, sino artículos completos de madera para el jardín. Bancos, arcos, pérgolas, incluso algunas herramientas especializadas para trabajos delicados». Raven lo miró con interés. «Suena prometedor. Pero me falta conocimiento del mercado», continuó Parker, «sobre lo que realmente necesitan los jardineros. Y francamente, visión para los negocios. Soy un buen artesano, pero un mediocre hombre de negocios». «¿Qué quiere decir, señor Parker?» «Necesito un asesor», dijo sin rodeos. «Alguien que conozca a fondo el mercado de los equipos de jardinería. Alguien que entienda cómo crear y vender un producto de calidad. Alguien como usted, señorita Holbrook». Raven parpadeó sorprendida. «¿Me está ofreciendo un trabajo?» «Asesoramiento», aclaró Parker. «Unas horas a la semana. La paga es modesta, por supuesto. No es a lo que estás acostumbrada. Pero es mejor que nada, y los dos sabemos que Holbrook no durará mucho bajo la nueva dirección. Será bueno tener una alternativa en el mercado cuando lo haga». Raven se lo pensó un momento. La sugerencia era inesperada, pero sin duda tenía sentido. Parker es un artesano respetado. Sus productos siempre han sido de la máxima calidad. Con el enfoque adecuado de marketing y distribución, su taller podría convertirse en un actor digno del mercado. «Ya, piénselo», respondió finalmente. «Gracias por la oferta, señor Parker. Llámeme Quentin», le entregó una tarjeta de visita. «Llámeme cuando se decida. Y además,
Vaciló. Tengo un pequeño piso encima del taller. No es nada lujoso, pero es mucho más acogedor que el Pinar. Si quieres, puedes quedarte allí hasta que encuentres algo más permanente. A Raven le conmovió su amabilidad. ¿Por qué me ayudas? Tu padre salvó mi negocio una vez, respondió Parker con sencillez. En los 90, durante la recesión. Podría haber encontrado un proveedor más barato, pero en lugar de eso, me ofreció un préstamo sin intereses para modernizar mi equipo. Dijo que la calidad era más importante que el precio. Sonrió. Ebner era un buen hombre. Quiero corresponder a la amabilidad de su hija. Hablaron un poco más y Raven prometió llamar en los próximos días con una respuesta. De regreso al hotel, sintió un rayo de esperanza por primera vez en días. Trabajar como asesora para Parker no sustituiría su trabajo en Holbrook, pero era un comienzo. Una oportunidad de seguir en el sector que conocía y amaba. En su habitación de hotel, Raven encendió por fin el teléfono. Entre las docenas de llamadas perdidas y mensajes había varios de Verity. Volvió a llamar. Raven. La voz de Verity era de alivio. Empezaba a preocuparme. ¿Qué tal estás? He estado mejor, admitió Raven. Pero me las estoy arreglando. ¿Qué está pasando en la empresa? Verity suspiró pesadamente. Es un caos. Esa Winifred. Es una apisonadora. Ya ha despedido a casi un tercio de la plantilla, incluidos la mayoría de los ingenieros del departamento de desarrollo. Ha cancelado todos los proyectos en curso. Ella está revisando la cadena de suministro, rompiendo los contratos a largo plazo con los proveedores locales. ¿Y la calidad del producto? ¿Qué calidad? Verity se rió amargamente. Califica la filosofía de tu padre de demasiado pedante. Dice que el consumidor moderno valora más lo barato y la variedad que la durabilidad. Raven cerró los ojos, imaginando que la reputación de décadas de la empresa se destruía en cuestión de días. ¿Y los empleados? ¿Cómo reaccionan? Varía, respondió Verity. Algunos han dimitido sin esperar a los despidos. Otros intentan adaptarse. Otros. Bueno, ya sabes cómo es. De repente descubren que siempre pensaron que los métodos de Ebner estaban anticuados. ¿Y tú? Preguntó Raven en voz baja. Por ahora aguanto, suspiró Verity. Alguien tiene que quedarse e intentar minimizar los daños. Pero no puedo aguantar mucho más. Winifred ya ha dejado claro que cree que estoy demasiado apegada al pasado. Siento haberte dejado para que limpiaras aquel desastre, dijo Raven. No te disculpes, dijo Verity con firmeza. Mom. No fue culpa tuya. Nadie podía prever que Austin resultaría ser tan... ¿Un cabrón calculador? Sugirió Raven. Exacto, asintió Verity. Por cierto, ya se ha ido a vivir con Winifred. Ni siquiera intenta ocultar su relación. Raven sintió una punzada de dolor, pero no tan aguda como antes. Es extraño lo rápido que una persona puede convertirse en un extraño. Verity, dijo tras una pausa, hoy he conocido a Quentin Parker. Me ha ofrecido un trabajo como asesora. ¡Qué buena noticia!, se animó Verity. Quentin es un excelente artesano y un hombre decente. ¿Aceptaste? Todavía me lo estoy pensando, dijo Raven, pero probablemente diría que sí. Es una oportunidad para seguir en la industria, aunque no sea lo que imaginaba. Aprovéchala, aconsejó Verity. Tienes que seguir adelante. Y quién sabe, esto podría ser el comienzo de algo más grande. Tras la conversación, Raven permaneció sentada junto a la ventana durante largo rato, contemplando el atardecer de Vincennes. La ciudad donde había nacido y crecido, la ciudad que la había conocido como hija del estimado Ebner Holbrook, y que ahora probablemente hablaba de ella como una esposa abandonada y una perdedora. A la mañana siguiente llamó a Parker y aceptó su oferta, que incluía alojamiento temporal encima del taller. El piso era pequeño pero acogedor. Un dormitorio, un salón con cocina americana, un cuarto de baño anticuado pero limpio. Las ventanas daban al patio trasero del taller, donde había pilas ordenadas de diversos tipos de madera, cubiertas con lonas para protegerlas de la lluvia. Una vez instalada, Raven se puso manos a la obra. Empezó por analizar el mercado de muebles de jardín y herramientas especializadas, identificando los nichos en los que Parker Woodcraft podría tener una posición fuerte. El trabajo la consumía sin dejarle tiempo para la autocrítica o la autocompasión. Al final de la semana tenía un plan de desarrollo preliminar que presentó a Quentin.
Veo que Ebner te ha enseñado no solo a dirigir un negocio, sino a construir uno desde cero, asintió Parker con aprobación, hojeando los documentos. Es un plan ambicioso. ¿Demasiado ambicioso?, preguntó Raven con inquietud. Es perfecto, sonrió. Hacía tiempo que quería expandirme, pero no sabía por dónde empezar. Me has dado una dirección clara. Discutieron los detalles y Quentin estuvo de acuerdo con la mayoría de sus sugerencias. Raven sintió la emoción familiar que siempre sentía cuando trabajaba en un nuevo proyecto en Holbrook. Durante los días siguientes, se sumergió de lleno en su trabajo, diseñando una nueva gama de bancos y pérgolas de jardín que realzarían la belleza natural de la madera. Al mismo tiempo buscaba canales de venta, contactando con viveros, centros de jardinería y paisajistas. Por la noche, cansada pero satisfecha, preparaba una cena sencilla en la pequeña cocina y miraba por la ventana el taller donde Quentin solía trabajar hasta altas horas de la noche, creando prototipos a partir de sus bocetos. Había algo tranquilizador en el ruido acompasado del martillo y el zumbido de la sierra, en el olor a virutas de madera fresca que salía del taller. Una tarde, 15 días después de empezar a trabajar para Parker, Raven volvía de una reunión con un posible distribuidor. Al pasar por delante del edificio de Holbrook Garden Tulsa, no pudo resistirse a entrar en el aparcamiento. La oficina tenía prácticamente el mismo aspecto de siempre, pero algo era sutilmente diferente. Quizá la ausencia de los familiares coches de los empleados que llevaban décadas trabajando aquí. Tal vez el nuevo letrero sobre la entrada, con un logotipo más moderno y simplificado. Raven se sentó en el coche, indecisa de salir. Una parte de ella quería entrar, ver qué había sido de la empresa de su padre. La otra parte tenía miedo de lo que pudiera descubrir. En ese momento, un grupo de personas salió del edificio. Raven reconoció a Austin, impecablemente vestido como siempre, y a Winifred a su lado, con el pelo rojo visible incluso en el crepúsculo. Junto a ellos había varios desconocidos vestidos con trajes de negocios. Raven se reclinó instintivamente en su asiento, aunque en la penumbra del aparcamiento apenas podían verla. Vio cómo el grupo charlaba animadamente, cómo Austin se reía mientras rodeaba la cintura de Winifred con el brazo, y cómo subían al nuevo deportivo de él y se alejaban, probablemente a cenar a uno de los caros restaurantes de Vincennes. Cuando el aparcamiento quedó vacío, Raven decidió finalmente salir. Se acercó al edificio y miró por las ventanas de la planta baja. Los despachos donde se sentaba el personal de ventas estaban vacíos. Ni ordenadores, ni papeles, solo mesas desnudas. En el tablón de anuncios del vestíbulo, donde solían poner felicitaciones de cumpleaños y anuncios de eventos corporativos, ahora colgaba un gran cartel con el nuevo eslogan de la empresa. Holbrook, calidad asequible para todos. Calidad asequible es un eufemismo de productos baratos fabricados en serie, pensó Raven con amargura. Rodeó el edificio y se dirigió a la sala de producción. Siempre estaba repleta de actividad, incluso después de terminar la jornada laboral. Artesanos montando equipos, técnicos comprobando la calidad, ingenieros probando prototipos. En aquel momento, la tienda estaba oscura y silenciosa. A través de la ventana, Raven pudo ver que la mayoría de las máquinas habían sido desmontadas. El espacio abierto probablemente se estaba preparando para una cadena de montaje de piezas acabadas importadas. Doloroso a la vista, ¿verdad?, se oyó una voz detrás de ella. Raven se volvió y vio a Noble Crawford, ingeniero jefe y el empleado más antiguo de Holbrook. Noble, me has dado un susto. Lo siento, señorita Raven, se quitó la gorra. Te vi desde mi camioneta y pensé en saludarte. ¿Todavía trabajas aquí?, se preguntó ella. Noble negó con la cabeza. Hoy es mi último día. Solo he venido a recoger mis herramientas. Los demás ingenieros fueron despedidos hace 15 días. Lo siento, Noble. Raven le puso la mano en el hombro. Eras el alma de este lugar. No pasa nada, señorita Raven, sonrió. Ya estoy jubilado, seguí trabajando porque me encantaba. Me encantaba ver cómo los planos en papel se convertían en herramientas que servían a la gente durante décadas. Se quedaron un momento en silencio, mirando la tienda vacía. ¿Qué pasa dentro, Noble?, preguntó por fin Raven. ¿Cómo va la empresa? El ingeniero negó con la cabeza. No muy bien, la verdad. Esa mujer, la señorita Eddington, no entiende de fabricación. Anuló todos los controles de calidad por innecesariamente costosos.
Pidió el primer lote de componentes a China sin comprobar bien las especificaciones. Cuando llegaron, resultó que la mitad eran de calidad inferior. Hubo que tirarlos. ¿Y los clientes? ¿Cómo reaccionan? Los grandes centros de jardinería ya rechazan nuevas entregas, afirma Noble. Dicen que los últimos lotes han generado demasiadas quejas de los clientes. Las herramientas se rompen a los pocos usos. Raven sintió una extraña mezcla de emociones. Amargura por la destrucción del legado de su padre, pero también una especie de satisfacción por la confirmación de sus predicciones. ¿Y Verity?, preguntó. ¿Aún resiste? Lo dejé hace 3 días, dijo Noble. No soportaba que esa Winifred empezara a culparla de todos sus problemas, a llamarla saboteadora. Pero no te preocupes por ella, ya tiene trabajo en la administración municipal. Llevan mucho tiempo pidiéndole trabajo como coordinadora de programas sociales. Hablaron un poco más. Noble dice que la mayoría de los antiguos empleados han dimitido o han sido despedidos. Los que quedaban eran en su mayoría recién llegados, contratados por Winifred. Jóvenes, ambiciosos, pero sin experiencia ni conocimientos en la producción de herramientas de jardinería. ¿Qué piensas hacer ahora, Noble?, preguntó Raven mientras se despedían. Voy a ayudar a mi yerno con su taller de reparación de automóviles. Se encogió de hombros el ingeniero. Los mecánicos son mecánicos. Las herramientas son mecánicas. Las máquinas son máquinas. Los principios son los mismos. Vaciló y añadió. ¿Y usted, señorita Raven? ¿A qué se va a dedicar? Soy asesora de Quentin Parker, respondió ella. Le ayudo a ampliar su negocio en el mercado de los muebles de jardín y las herramientas especializadas. ¿Parker? A Noble se le iluminaron los ojos. Un gran artesano. Sus mangos de madera siempre han sido los mejores del sector. De repente Raven pensó. Noble, ¿te gustaría unirte a nosotros? Necesitamos un ingeniero con experiencia para desarrollar una línea de herramientas manuales. ¿De verdad? Estaba claramente interesado. ¿De verdad Quentin se va a dedicar al negocio de las herramientas? Fue idea mía, admitió Raven, pero aceptó. Empezamos con poco. Herramientas manuales para jardinería de precisión, para manipular plantas delicadas. Nada mecanizado todavía, pero... Suena interesante, la interrumpió Noble. Llevo mucho tiempo queriendo desarrollar unas tijeras de jardinería especializadas para bonsáis. Pero su marido, quiero decir, el señor Talmadge, siempre decía que era un mercado demasiado estrecho. Parker tiene una filosofía diferente, sonrió Raven. Cree en la calidad y la especialización, no en la producción en masa. Como mi padre. Intercambiaron números de teléfono y Noble prometió ir al taller de Parker en los próximos días para hablar de una posible colaboración. De regreso al coche, Raven miró por última vez el edificio donde había pasado la mayor parte de su vida profesional. Le dolía el corazón, pero no tanto como antes. La vida seguía. Quizá no de la forma que ella había planeado, pero seguía. En el taller de Parker la esperaba una sorpresa. Quentin había terminado un prototipo de banco de jardín basado en su diseño. La elegante construcción de arce con detalles tallados parecía clásica y moderna al mismo tiempo. Es precioso, dijo Raven con admiración, pasando la mano por la superficie lisa. Incluso mejor de lo que había imaginado. Me alegro de que te guste, sonrió Parker. Y tengo buenas noticias. El centro de jardinería de Fisher está interesado en nuestros productos. Quieren ver el catálogo en cuanto esté listo. ¿El centro de jardinería Fisher? Raven se sorprendió. Pero si siempre han sido distribuidores exclusivos de Holbrook. Ya no, sacudió Quentin la cabeza. Cancelaron el contrato después de recibir un lote de instrumentos nuevos con defectos. Parece que tus predicciones se están cumpliendo más rápido de lo que pensábamos. Era una triste ironía ver cómo se desmoronaba el negocio de su padre y, sin embargo, construir algo nuevo sobre sus restos. ¿Pero no era eso lo que Ebner le había enseñado? A no rendirse nunca, a seguir siempre adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Aquella noche, tumbada en la cama sobre el taller, Raven sintió un atisbo de verdadera esperanza por primera vez en mucho tiempo. Puede que no fuera capaz de salvar la empresa de su padre, pero podía conservar su legado, su filosofía de calidad e innovación, en una nueva empresa. La traición de Austin y la pérdida de Holbrook seguían doliendo, pero ese dolor era ahora una fuerza motriz, no un factor paralizante. Pasara lo que pasara,
No se rendiría sin luchar. En los 10 días transcurridos desde la visita de Raven al edificio de Holbrook Garden Tulsa, su vida había adquirido un ritmo nuevo e inesperadamente agradable. Por las mañanas trabajaba en la estrategia de marketing de Parker Woodcraft. Las tardes las pasaba discutiendo los detalles técnicos de una nueva gama de herramientas especializadas para el jardín con Noble Crawford, que había aceptado unirse a su pequeño equipo, y las noches las pasaba diseñando el catálogo de productos. Quentin, inspirado por su entusiasmo, contrató a 2 artesanos más y reconvirtió por completo uno de los talleres a la producción de pequeñas herramientas. El trabajo iba viento en popa, y por primera vez desde la muerte de su padre, Raven se sentía realmente necesaria. Aquella mañana de martes gris y lluviosa, se sentó a la mesa de su pequeño piso a hojear los primeros ejemplares impresos del catálogo. Los elegantes bancos de madera, las pérgolas talladas para plantas rizadas, el kit de herramientas para bonsáis con mangos de maderas raras, todo era exactamente como se lo había imaginado. Una llamada telefónica la sorprendió, recopilando una lista de clientes potenciales. ¿Raven? La voz de Verity sonaba emocionada. ¿Te has enterado? ¿Qué noticias? Holbrook está al borde de la quiebra. Es mucho peor de lo que nadie se imaginaba. Raven se enderezó en la silla. ¿Qué ha pasado? ¿Recuerdas aquel primer envío de instrumentos baratos de China? Empezó Verity. Pues no solo resultaron ser de baja calidad, eran peligrosos. Varias personas resultaron gravemente heridas por mangos rotos y cuchillas que resbalaban. Un centro de jardinería de Indianápolis ya había presentado una demanda. Raven se alegró. En los 35 años de existencia de la empresa, nunca se había dado un caso así. Y eso no es todo, continuó Verity. Winifred había encargado un enorme cargamento de esos instrumentos, agotando casi todo el capital circulante de la empresa. Y ahora es imposible venderlos. Nadie los aceptaría, ni con un 50% de descuento. ¡Jesús!, exhaló Raven. ¿Y Austin? Le está entrando el pánico. Verity no ocultó la satisfacción en su voz. Corriendo por la oficina, gritándole a todo el mundo. Esta mañana fue una escena especialmente desagradable. Acusó a Winifred de incompetencia justo en medio de una reunión general. Salió corriendo y llorando. Raven sacudió la cabeza. Con qué rapidez se desmoronaba el imperio que su padre había construido durante décadas. ¿Hay alguna posibilidad de que la empresa salga adelante?, preguntó. Sinceramente, suspiró Verity. No lo creo. Los clientes están rompiendo los contratos uno a uno. Reputaciones destruidas. Las finanzas están en una situación desesperada. Aunque ahora volviéramos al antiguo modelo de producción, tardaríamos años en recuperar la confianza del mercado. Después de su conversación con Verity, Raven no podía concentrarse en el trabajo. A pesar de todo lo que había pasado, la idea de la quiebra de Holbrook Garden Tulsa le dolía. No era solo una empresa, era el legado de su padre, la obra de su vida. Por la tarde fue al taller donde Noble trabajaba en un prototipo de cizalla para bonsáis. El ingeniero estaba completamente absorto en su trabajo, y su entusiasmo recordó a Raven los tiempos en que ella y su padre habían sido igual de entusiastas diseñando nuevas herramientas. «Tiene muy buena pinta», dijo mirando el instrumento casi terminado. «Mi padre estaría impresionado». Noble sonrió, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente. «¿Te has enterado de la noticia?», preguntó. «¿Sobre Holbrook?» «Sí. Ha llamado Verity», asintió Raven. Era difícil creer que, al cabo de solo un mes, la empresa estuviera al borde del abismo. «No es tan difícil», sacudió Noble la cabeza. «Si tiras por la borda todo aquello sobre lo que se construyó el negocio, calidad, innovación, atención al cliente, lo único que te queda es una cáscara vacía. Les advertí de los problemas con los proveedores chinos, pero la señorita Eddington dijo que yo era demasiado exigente y que no entendía los modelos de negocio modernos. Hablaron un poco más sobre los detalles técnicos de las nuevas herramientas, y Raven volvió a su habitación, intentando no pensar en la destrucción de la empresa de su padre. Esa noche, mientras preparaba la cena, llamaron a la puerta. Cuando la abrió, Raven se sorprendió al ver a Austin de pie en el umbral, empapado por la lluvia, con el pelo revuelto y la desesperación en los ojos. «Raven», exhaló, «tenemos que hablar». Ella retrocedió en silencio, dejándole pasar.
Austin miró a su alrededor, claramente sorprendido por la modestia de su vivienda. ¿Vives aquí?, preguntó con ligero desdén. Sí, respondió Raven con calma. Temporalmente. Austin se movió incómodo de un pie a otro, goteando agua de lluvia en el suelo. ¿Me pasas una toalla?, preguntó por fin. Raven trajo una toalla del cuarto de baño. Austin se secó la cara y el pelo, y luego se sentó en la única silla que había junto a la mesa de la cocina. Supongo que te has enterado de la noticia, comenzó sin preámbulos. ¿Que la empresa estaba al borde de la quiebra? Sí, me enteré. Austin hizo una mueca como de dolor físico. Es peor de lo que crees. Esta mañana hemos recibido una demanda colectiva de 3 centros de jardinería. Los clientes se quejan de lesiones causadas por herramientas de mala calidad. Los abogados dicen que las indemnizaciones podrían ascender a millones. Lo siento, dijo Raven, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. Lo sentía de verdad, no por Austin, sino por la empresa, por los empleados cuyos puestos de trabajo estaban en peligro, por el legado de su padre. ¿Se arrepentía? Austin levantó los ojos enrojecidos hacia ella. Raven, necesito tu ayuda. Eres la única que puede salvar Holbrook. Ella lo miró en silencio, sin dar crédito a lo que oía. Todo ha salido mal, continuó Austin. Esos malditos proveedores chinos nos engañaron. Nos enviaron una muestra y la fabricaron en serie con especificaciones completamente distintas. Winifred no lo comprobó debidamente. ¿Y el control de calidad?, le interrumpió Raven. ¿El que Winifred y tú habíais descartado como un gasto innecesario? Austin hizo una mueca. Sí, quizá fue un error, admitió a regañadientes. Como tantas otras decisiones. Pero no es momento de recriminaciones. La empresa se hunde, Raven. La empresa de tu padre. ¿De verdad vas a dejar que desaparezca? ¿Qué puedo hacer?, ella preguntó. Tú fuiste quien me dijo que no era nadie. Me echaste de la empresa. Me humillaste delante de mis colegas. Me quitaste todo lo que me importaba. ¿Y ahora me pides ayuda? Me equivoqué. Austin bajó la cabeza, cegado por la ambición y otras cosas. Pero ahora veo la verdad. Nadie conoce la empresa como tú. Nadie entiende su ADN, su filosofía. Eres la única esperanza de Holbrook. Halagador, por supuesto, replicó fríamente Raven. Pero legalmente sigues siendo el dueño de la empresa. ¿Qué sugieres exactamente? Austin respiró hondo. Estoy dispuesto a restituirte como director general, con pleno control sobre las decisiones operativas. Y Winifred, aclaró Raven. Ya, nosotros... Austin vaciló. Nosotros rompimos. Esta mañana, después del escándalo en la reunión, hizo las maletas y se marchó. Es increíble lo rápido que una relación construida sobre beneficios mutuos puede desmoronarse cuando los beneficios desaparecen, comentó Raven. Austin hizo caso omiso. No se trata solo de la reincorporación, continuó. Estoy dispuesto a cambiar la estructura de propiedad. Estoy dispuesto a darte una participación mayoritaria. Será oficial, a través de abogados. Raven enarcó las cejas, sorprendida. ¿Cuánto obtendrás? El 25%, respondió Austin rápidamente. Y un puesto en el Consejo de Administración, sin funciones ejecutivas, por supuesto. Todas las decisiones serán tuyas. Miró detenidamente a su exmarido. Austin estaba claramente nervioso. Evitaba mirarla a los ojos y se frotaba el borde de la toalla. No había ni rastro del engreído que la había echado de la empresa hacía un mes. ¿Por qué ahora, Austin?, preguntó Raven. ¿Por qué no hace 15 días, cuando los problemas no habían hecho más que empezar? ¿Por qué no hace un mes, cuando podíamos haber evitado todo esto? Creía que podía manejarlo, admitió. Creía que Winifred sabía lo que hacía. Sus ideas parecían tan modernas, innovadoras, y luego simplemente se vino abajo. Raven negó con la cabeza. ¿Y de verdad crees que puedo arreglarlo? ¿Restaurar la reputación de la empresa tras una demanda por daños personales? ¿Recuperar a los clientes que incumplieron los contratos? ¿Reconstruir los procesos de fabricación que destruiste? Si alguien puede hacerlo, eres tú, dijo Austin con inesperada sinceridad. Ebner te entrenó precisamente para esas situaciones. Siempre había dicho que un verdadero hombre de negocios no se encontraba en el éxito, sino en la crisis. Eran palabras de su padre. Raven las recordaba bien.
y por un momento sintió la tentación de darle la razón. Volver a la empresa, salvar el legado de Ebner, demostrar a todos, incluido Austin, que era realmente la digna hija de su padre. Pero algo la retuvo. Miró por la ventana hacia el taller de Parker, donde Noble seguía trabajando, a juzgar por la luz encendida. Pensó en las pocas semanas que había pasado aquí, creando algo nuevo, propio. Lo bueno que había sido trabajar con gente que compartía sus valores, en lugar de intentar imponer los suyos. Dime la verdad, Austin, dijo despacio. Si la empresa hubiera prosperado bajo la dirección de Winifred, ¿habrías acudido a mí? Él dudó, y la pausa fue suficiente. Eso pensaba, asintió Raven. Nunca me apreciaste por mí misma. Solo lo que podía darte. La conexión con tu padre, el acceso a la empresa y ahora la salvación del colapso. Eso no es cierto, argumentó Austin, pero no con mucha convicción. Siempre he respetado tus habilidades, pero nunca me has querido, terminó Raven por él. La verdad es que no. Yo era para ti un medio para alcanzar un fin, un peldaño hacia el éxito, y cuando decidiste que ya no me necesitabas, me desechaste. Austin guardó silencio, y había más reconocimiento en su silencio que en cualquier palabra. Bueno, se levantó Raven, indicando que la conversación había terminado. No puedo ayudarte, Austin. ¿No puedes o no quieres?, preguntó él con amargura. Ambas cosas, respondió ella con sinceridad. La empresa había ido demasiado lejos por el camino de la destrucción. Todos los que la hacían especial, ingenieros, artesanos, directivos experimentados, se han ido. La confianza de los clientes perdida, reputación destruida. Podría pasarme años intentando reconstruirla, pero incluso entonces los resultados serían cuestionables. ¿Así que abandonas la empresa de tu padre? Hay un tono acusador en la voz de Austin. ¿Renunciar a su legado? No. Raven negó con la cabeza. Estoy conservando su legado de una forma diferente. Su filosofía, sus valores, su enfoque de los negocios, pero no en Holbrook Garden Tulsa. Señaló con la cabeza hacia la ventana, más allá de la cual podía ver el taller. Trabajo con Quentin Parker. Estamos creando una nueva línea de herramientas y muebles de jardín. De calidad, innovadora, construida con amor por el detalle. Todo lo que me enseñó mi padre. ¿Y sabes qué? Noble Crawford se ha unido a nosotros. Y no ha sido el único. Muchos antiguos empleados de Holbrook han encontrado aquí un nuevo hogar. Austin la miró atónito. ¿Tú, compitiendo con Holbrook? Estoy creando algo nuevo, le corrigió Raven. Con los mismos principios que Holbrook antes de que Winifred y tú decidierais cambiarlo todo. Austin se levantó de un salto de la silla, con el rostro contorsionado por la ira. No puedes hacer eso. Es una traición. ¿Una traición? Raven se rió, pero sin alegría. ¿Me estás hablando de traición? ¿Después de todo lo que has hecho? Austin apretó los puños, pero se recompuso rápidamente. La ira de su rostro fue sustituida por una expresión calculadora. De acuerdo, dijo con más calma. Entiendo cómo te sientes, pero piensa racionalmente. Sea lo que estás creando con Parker, sigue siendo un negocio pequeño, un nicho. Holbrook, incluso en su estado actual, es mucho más grande, con una distribución establecida, una base de clientes, una marca reconocible, que tú destruiste, le recordó Raven. Que se puede reconstruir, contraatacó Austin, con tu ayuda. Y entonces no tendrías que empezar de cero. Tendrías una participación mayoritaria en la empresa. ¿No es eso lo que siempre has querido? Raven se lo pensó. Había una lógica en las palabras de Austin. A pesar de sus problemas, Holbrook tenía algo que la incipiente empresa de Parker no tenía: escala, historia, infraestructura. Pero entonces recordó la mirada fría y calculadora de Austin cuando la despidió. Sus palabras: aquí no eres nadie. Su voluntad de destruir todo lo que su padre había construido por un beneficio rápido. No, dijo con firmeza. No voy a volver, Austin. No a la empresa que convertiste en un hazmerreír. No al hombre que me traicionó a la primera oportunidad. Te arrepentirás, apretó los dientes. Cuando tu pequeño taller quiebre, y lo hará, estoy seguro, te arrepentirás de haber rechazado mi oferta. Tal vez, se encogió de hombros Raven, pero al menos sabré que fui fiel a mis principios, que es más de lo que puedo decir de ti. Austin se levantó,
con la cara contorsionada por la ira de nuevo. Siempre te has creído mejor que los demás, dijo con amargura, hija del gran Ebner Holbrook, una guardiana de la tradición. Pero, ¿sabes qué? No eres más que una testaruda incapaz de ver las posibilidades que tiene delante de las narices. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Esto no ha terminado, Raven. Encontraré la forma de salvar a Holbrook, y cuando lo haga, no vengas a pedirme una segunda oportunidad. Con esas palabras salió dando un sonoro portazo. Raven permaneció de pie en medio de la habitación durante largo rato, mirando fijamente la puerta cerrada. En su interior bullían emociones contradictorias. Dudas sobre lo acertado de su decisión, enfado con Austin, miedo por el futuro. Pero lo más fuerte de todo era una extraña sensación de liberación. Por primera vez en su vida adulta, había tomado una decisión basada únicamente en sus propios deseos y valores, no en las expectativas de los demás o en el sentido del deber. Y aunque era una decisión arriesgada, era suya. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por un golpe en la puerta. Noble estaba en el umbral con los planos en las manos. «Señorita Raven, he terminado el prototipo», empezó a decir, y de pronto se quedó inmóvil al ver la expresión de la mujer. «¿Ocurre algo?» «Ha venido Austin», respondió ella. «Me ha pedido que vuelva y salve la empresa». Las cejas de Noble se alzaron. «¿Y qué le has dicho?» «He dicho que no», sonrió Raven, sintiendo que sus dudas retrocedían. «Ahora tengo otros planes». Noble exhaló aliviado. «Me alegra oírlo. Te mereces algo mejor que ser el salvavidas de un hombre que te ha traicionado». Desplegó los planos sobre la mesa. «Mira lo que he ideado para una línea de herramientas para el cuidado de las rosas. Un mango ergonómico de madera de fresno, con un ángulo especial que reduce la tensión en la muñeca cuando se trabaja durante largos periodos de tiempo». Raven se inclinó sobre los planos, sintiendo la emoción familiar que siempre sentía cuando veía una idea nueva e ingeniosa. Era la misma sensación que su padre llamaba el momento de la creación, cuando un problema encuentra una solución elegante. En ese momento, por fin se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. Austin le estaba ofreciendo la oportunidad de salvar el cascarón vacío de una empresa a la que él mismo había arrancado todo lo que la hacía especial. Y aquí, con Noble y Quentin, estaba creando algo auténtico, honesto, fiel a los principios de Ebner Holbrook. Si algo le había enseñado su padre, era que el verdadero valor no estaba en el nombre de una empresa ni en el tamaño de una oficina, sino en la calidad del propio trabajo y en ser fiel a los propios valores. Cogió un lápiz y empezó a tomar notas sobre los dibujos de Noble, pensando ya en la estrategia de marketing de la nueva gama. Quedaba mucho trabajo por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, Raven sintió que avanzaba en la dirección correcta. Austin y Holbrook Gardentals eran cosa del pasado. Se avecinaba un nuevo comienzo. La mañana siguiente a la visita de Austin fue sorprendentemente clara para finales de otoño. Raven se despertó con una sensación de determinación que no había sentido desde que la habían despedido de Holbrook Garden Tulsa. Mientras daba vueltas en la cama durante la noche, reflexionaba no solo sobre la conversación de anoche con su exmarido, sino también sobre su posible futuro, el suyo propio y el de la empresa de su padre. A las 8 de la mañana, estaba sentada a la mesa de la cocina con un cuaderno lleno de números y notas. Cuando Quentin Parker llamó a la puerta, Raven estaba terminando los cálculos. «Buenos días». Quentin pareció extrañado de verla tan temprano en el trabajo. «Ya veo que la inspiración llegó con las primeras luces». «Más bien de noche», sonrió Raven, invitándolo a sentarse. «Tengo un asunto muy serio que tratar contigo, Quentin». Le habló de la visita de Austin la noche anterior y de su negativa a regresar a la empresa. Luego esbozó el plan que había formado durante la noche. «Quiero ofrecer a Austin la compra de Holbrook Garden Tulsa», dijo, observando atentamente la reacción de Parker. «No para revivir la empresa tal como era, me temo que eso es imposible, sino para conservar el nombre, las patentes y los activos más valiosos». Quentin se rascó la barbilla, pensativo. «Ambicioso», dijo al fin. «Pero déjeme preguntarle una cosa. ¿Por qué? Aquí ya estamos construyendo algo nuevo, algo propio. ¿Por qué cargar con los problemas de Holbrook?» «Es el legado de mi padre», replicó Raven con sencillez. «No puedo dejar que desaparezca. Además, hay consideraciones prácticas.
patentes sobre algunas soluciones técnicas, una base de clientes que puede restablecerse parcialmente, una reputación que, a pesar de los últimos acontecimientos, aún tiene valor. Señaló sus cálculos. Según los últimos datos de Verity, la empresa valía ahora menos de la mitad de su valor real. Incluso con las deudas y los pleitos, es una ganga. Si sabes llevarla bien, Quentin examinó las cifras. Un análisis impresionante, admitió. Pero, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Estamos empezando a desarrollarnos. Tengo ahorros personales, respondió Raven. ¿Y puedo vender la casa que heredé de la división de bienes con Austin? Si a eso le sumas un posible préstamo bancario... Espera, la interrumpió Quentin. ¿Estás dispuesta a invertir todo lo que tienes en salvar una empresa que está prácticamente en quiebra? Salvar la empresa no, le corrigió Raven. Se trata de preservar el legado de mi padre y nuestro futuro. Piénsalo, ya tenemos un producto competitivo, tenemos un equipo de gente con talento. Si a eso le añades la marca Holbrook, las patentes y parte del equipo, Quentin asintió lentamente. Veo que has pensado en todo. ¿Pero qué dirán los demás? ¿Noble? ¿Los otros artesanos? Acaban de hacerse a la idea de un nuevo comienzo. Hablemos con ellos, sugirió Raven. Explícales la situación con sinceridad. No quiero volver al viejo Holbrook. Quiero crear algo nuevo que combine lo mejor de nuestra empresa actual y el legado de mi padre. Tras una larga discusión, Quentin accedió a apoyar su plan con la condición de que tomaran juntos todas las decisiones clave. Raven aceptó encantada. Después de su experiencia con Austin, valoraba más una asociación honesta que el control exclusivo. El siguiente paso fue hablar con Noble y los demás empleados. Para sorpresa de Raven, la idea de comprar Holbrook les entusiasmó. Muchos echaban de menos la antigua marca y estaban entusiasmados con la oportunidad de continuar su tradición, pero bajo la dirección adecuada. «Pero no traigáis de vuelta a esa bruja pelirroja», pidió medio en broma, medio en serio, uno de los maestros, al que Winifred había despedido hacía poco. Todos rieron y Raven prometió que Winifred Eddington no volvería a cruzar el umbral de la empresa. Al mediodía, ya había telefoneado a Austin para concertar una cita. Él accedió a verla en un lugar neutral, un pequeño café a las afueras de Vincennes. Austin llegó 15 minutos tarde. Parecía agotado, con ojeras y la camisa descuidadamente abotonada, un aspecto inusual para un hombre que siempre era meticuloso con su apariencia. «¿Has cambiado de opinión?», preguntó sin preámbulos, sentándose frente a Raven. «La verdad es que no», respondió ella. «Tengo otra sugerencia». Esbozó su plan: comprar la empresa a un precio acorde con su lamentable estado actual. Mantener la marca Holbrook, pero cambiar por completo la gestión y la estrategia, volviendo a los principios de calidad e innovación que había establecido Ebner. «¿Quieres comprar la empresa?». Austin parecía estupefacto. «¿Usted?». «Tengo los medios financieros», respondió Raven con calma, «y socios que creen en la empresa». «¿Parker?», adivinó Austin. «¿Vas a formar equipo con él?». «Y no solo con él», asintió Raven. «Noble Crawford, algunos otros antiguos empleados de Holbrook, los proveedores que tú y Winifred rechazasteis. Estamos construyendo algo nuevo, Austin, y estamos dispuestos a incluir los restos de la empresa de mi padre en ese algo, si el precio es razonable». Austin se reclinó en la silla y observó a su exmujer con una nueva expresión, mezcla de sorpresa y respeto a regañadientes. «¿Cuánto es?», preguntó por fin. Raven nombró una cantidad que ella y Quentin habían determinado como justa, dado el estado actual de la empresa. Austin se estremeció al oír la cifra. «Es menos de un tercio del valor real», objetó. «El valor real antes de que Winifred y tú os hicierais cargo, quizá», convino Raven. «Pero no ahora. Ahora la empresa se hunde, Austin. Tienes demandas colectivas, contratos incumplidos, despidos masivos, almacenes llenos de mercancía invendible. Mi oferta te da la oportunidad de salir de esta con pérdidas mínimas». Hizo una pausa, dándole tiempo para considerar sus palabras. «Además», añadió Raven, «estoy dispuesta a asumir todos los pasivos actuales de la empresa, incluidas las demandas y las indemnizaciones a los empleados. Obtendrás dinero limpio y la libertad de los problemas que tú creaste». Austin permaneció en silencio, obviamente haciendo cálculos mentalmente. Finalmente levantó la vista. «¿Y si me niego?». «Entonces seguirás dirigiendo el barco que se hunde»,
Se encogió de hombros Raven. Otro mes, quizá dos, antes de que los acreedores inicien el procedimiento de quiebra, y acabarás recibiendo mucho menos de lo que te ofrezco ahora. O encontraré otro comprador, replicó Austin. Alguien que valore más la empresa. Tal vez, aceptó Raven. ¿Pero quién? Los grandes del sector ya conocen los problemas de Holbrook. Nadie querría involucrarse con una marca empañada por un escándalo de lesiones a clientes. Se inclinó hacia adelante. Soy la única que ve valor en Holbrook más allá del balance actual, Austin, porque no es solo un negocio para mí, es el legado de mi padre, y estoy dispuesta a pagar por la oportunidad de conservarlo. Austin la miró fijamente, evaluándola. Luego, para sorpresa de Raven, las comisuras de sus labios se alzaron en una leve sonrisa. «Sabes», dijo casi con admiración, «siempre te he subestimado. Creía que no eras más que la hija de Ebner, criada en el ambiente caldo de cultivo del negocio familiar. Y resultaste ser mucho más dura de lo que creía». «No más dura», Raven sacudió la cabeza. «Más de principios. Es diferente, Austin. No intento destruirte ni ganar a tu costa. Te ofrezco una solución que dé una oportunidad a todos. A la empresa, a los empleados, a los clientes. Y a ti también». Hablaron durante casi otra hora, repasando los detalles. Para sorpresa de Raven, Austin se mostró más complaciente de lo que esperaba. Tal vez la realidad del derrumbe le había alcanzado por fin, o tal vez simplemente estaba cansado de luchar. Al final, acordaron un precio, ligeramente superior al que Raven había ofrecido en un principio, pero aún así muy favorable para el comprador. «Me pondré en contacto con los abogados más tarde», dijo Raven mientras terminaban la reunión. «Creo que podremos cerrar el trato en una semana». Austin asintió, pero no tenía prisa por marcharse. Miró a su exmujer con una nueva expresión, una mezcla de pesar y algo parecido al remordimiento. «Sabes», dijo por fin, «una vez te quise, a mi manera». Raven lo miró con atención, la cara cansada, los ojos apagados, los hombros caídos. No quedaba mucho del Austin seguro de sí mismo. «Tal vez», dijo en voz baja, «pero tú amabas mucho más el éxito y el poder». «Sí», asintió él con brusquedad. «Supongo que sí». Se levantó, a punto de marcharse, pero se detuvo. «¿Qué vas a hacer con la empresa?», preguntó Austin. «¿Vas a dejar todo como estaba con Ebner?» «No exactamente», sacudió Raven la cabeza. «El mundo ha cambiado y la empresa debe cambiar con él. Pero los principios básicos seguirán siendo los mismos. Calidad, innovación, respeto por los clientes y los empleados. Las cosas que siempre han hecho especial a Holbrook». «Espero que puedas hacerlo», dijo Austin, y había una sinceridad en su voz que sorprendió a ambos. «Eso espero de verdad». Con esas palabras se marchó, dejando a Raven con la sensación de que un capítulo de su vida había terminado por fin, abriendo paso a uno nuevo. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de consultas legales, negociaciones con el banco sobre el préstamo y discusiones con Quentin y Noble sobre los detalles de la futura fusión. Al final de la semana, todo el papeleo estaba listo y el acuerdo se cerró oficialmente en la notaría de Vincent. Mientras Raven ponía la última firma, Austin le entregó una llave simbólica de la oficina principal de Holbrook Garden Tulsa. «Buena suerte», dijo. «La necesitarás». «Gracias», contestó Raven con sinceridad. «A ti también». Se estrecharon la mano y Austin salió de su vida. Esta vez esperaba ella, para siempre. Raven y su equipo tenían ante sí una tarea monumental: reconstruir desde cero una empresa cuya reputación había quedado destruida en unos meses de gestión miope. Su primera orden del día fue publicar una carta abierta en los medios locales y del sector, en la que Raven Holbrook, optó por recuperar su apellido, de soltera, anunciaba su regreso al timón de la empresa y un cambio total de rumbo. «Reconocemos los errores cometidos en los últimos meses y asume toda la responsabilidad de corregirlos. Holbrook Garden Tulsa vuelve a sus raíces: calidad, innovación y atención a cada cliente». La carta también anunciaba la voluntad de la empresa de resolver todas las reclamaciones de los clientes afectados por las herramientas de calidad inferior y una retirada completa del lote problemático de productos. Las reacciones fueron diversas. Algunos celebraron el regreso de la hija de Ebner al timón de la empresa familiar, mientras que otros se mantuvieron escépticos, recordando los recientes escándalos. Pero Raven no esperaba un restablecimiento instantáneo de la confianza.
Sabía que era un largo camino que requeriría no solo palabras, sino acciones concretas. El siguiente paso fue fusionar las instalaciones de producción de Holbrook con el taller de Parker. Decidieron mantener ambas marcas, Holbrook Garden Tools para la línea principal de herramientas de jardín y Parker Craft para productos de madera de gama alta y herramientas especializadas para profesionales. Noble asumió la dirección de desarrollo y Quentin la de producción. Raven, como CEO de la empresa combinada, se centró en reconstruir la reputación de la marca y establecer nuevas relaciones con clientes y socios. Los primeros meses fueron increíblemente difíciles. La situación financiera seguía siendo precaria. Algunos clientes seguían mostrándose reacios a trabajar con Holbrook y los competidores utilizaban activamente los recientes escándalos en sus campañas de marketing. Pero poco a poco la situación empezó a cambiar. La franqueza con la que la nueva dirección reconoció los errores del pasado y tomó medidas para corregirlos impresionó a los clientes. Los primeros lotes de nuevas herramientas lanzados bajo la dirección de Raven y Quentin recibieron críticas muy favorables en publicaciones especializadas. Y cuando la empresa presentó la innovadora gama de herramientas de jardinería ecológica de Noble, hasta los observadores más escépticos del sector reconocieron que Holbrook estaba volviendo al buen camino. Un año después, la situación ha cambiado radicalmente. La empresa fusionada no solo sobrevivió, sino que empezó a crecer de forma constante. La gama Parker Craft se convirtió en un símbolo de calidad superior entre los jardineros profesionales, y las herramientas Holbrook, actualizadas, recuperaron la confianza de las masas. En un claro día de primavera, exactamente un año después de la compra de Holbrook, Raven estaba dando una visita por la fábrica renovada a un grupo de estudiantes universitarios locales. Entre ellos había un hombre alto de atentos ojos grises que hacía preguntas sorprendentemente perspicaces sobre los procesos de fabricación. «Parece que sabes mucho más que el estudiante medio», comentó Raven cuando el grupo se hubo dispersado. El hombre sonrió. «En realidad no soy un estudiante», admitió. «Soy Ethan Hillsborough y estoy escribiendo un libro sobre empresas familiares que se adaptan con éxito a las realidades modernas. La historia de Holbrook Garden Tools me parece especialmente reveladora». Raven le invitó a su despacho, donde hablaron durante varias horas. Ethan resultó ser no solo un escritor, sino un antiguo consultor de gestión de crisis que ha visto los altibajos de docenas de empresas familiares. Su punto de vista sobre la estrategia de Holbrook era nuevo y contenía varias ideas interesantes de las que Raven tomó nota inmediatamente. Al final de la conversación, Ethan sugirió inesperadamente: «¿Continuamos la conversación durante la cena? Tengo muchas más preguntas sobre tu planteamiento para revitalizar la marca». Raven dudó. Después de todo lo que había pasado con Austin, se mostraba cautelosa con las relaciones personales. Pero Ethan tenía algo que la seducía: un interés genuino por su trabajo, capacidad para escuchar y ningún deseo de impresionar. «Creo que es una buena idea», dijo finalmente. «Hay un restaurante estupendo en el centro que sirve los mejores filetes de Vincennes». La cena se prolongó hasta bien entrada la noche. Hablaron no solo de negocios, sino también de literatura, viajes, filosofía. Ethan resultó ser un conversador interesante, con un sutil sentido del humor y una amplia perspectiva. Lo que Raven apreció especialmente fue que ni una sola vez trató de impresionarla con sus logros o conexiones. Al final de la velada, mientras la acompañaba al coche, Ethan le preguntó: «¿Puedo llamarte? No solo por el libro, sino... ¿solo por diversión?». Raven sonrió. «Creo que sí», respondió ella. «Ha sido un placer hablar contigo, Ethan». Las semanas siguientes no solo estuvieron llenas de trabajo, sino también de encuentros con Ethan. Cenaron en los acogedores restaurantes de Vincennes, pasearon por el parque, incluso una vez fueron a pasar el fin de semana a un festival de jazz en una ciudad cercana. Poco a poco, Raven se encontró esperando estos encuentros con una impaciencia que no había experimentado en mucho tiempo. Ethan era diferente de Austin en todos los sentidos. No buscaba dominar, no intentaba impresionarla con éxitos ostentosos. No exigía admiración. Escuchaba con atención, hacía las preguntas adecuadas y, como Raven apreciaba, se interesaba de verdad por sus pensamientos y sentimientos, no solo por sus negocios o contactos. Una noche, sentados en la terraza de la nueva casa de Raven, mucho más modesta que su anterior mansión,
pero acogedora y verdaderamente suya. Ethan confesó: «Sabes, cuando empecé mi investigación sobre Holbrook, solo me interesaba la estrategia empresarial. Pero cuanto más te conozco, más me doy cuenta de que el éxito de la empresa es, ante todo, tu historia personal. Una historia de lealtad a los principios, de resistencia ante la traición, de capacidad para empezar de nuevo». Raven se emocionó. «Mi padre siempre decía que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en la capacidad de mantenerte fiel a ti mismo, incluso en los momentos más difíciles», dijo. «No siempre supe lo que quería decir. Ahora lo sé». Ethan le cogió la mano. «Tu padre era un hombre sabio», dijo, «y me alegro inmensamente de que su hija haya resultado ser igual». En aquel momento, mirando a los ojos de aquel hombre, que no veía en ella solo a una ejecutiva de éxito o a la heredera de un apellido famoso, sino a una persona con sus propios puntos fuertes y débiles, Raven se dio cuenta de que estaba preparada para abrir un nuevo capítulo, no solo en su vida profesional, sino también en la personal. Había mucho trabajo por delante. Holbrook Garden Tulsa aún se estaba recuperando de la recesión. Los competidores no dormían y el mercado exigía innovación constantemente. Pero ahora Raven sabía que podía con todo. Tenía un equipo de personas con ideas afines, una visión clara del futuro, y tal vez alguien con quien compartir no solo sus éxitos, sino también sus dudas. El legado de Ebner Holbrook perduraba, no solo en el nombre de la empresa, sino en los principios que seguía su hija. Y eso era lo que más importaba.